Bueno, bienvenidos a Mientras no tengamos rostro. En el día de hoy hemos traído a una escritora recurrente, periodista que escribe artículos en forma sistemática y desde hace años en diarios como Vox Media, La Gaceta, Diario La Prensa. Y además, hace unos meses ha sacado este libro fantástico que tengo en mis manos, Las guerras que perdiste mientras dormías, subtítulo: Cómo la ideología woke invadió tu mundo sin disparar un solo tiro. Karina Mariani, bienvenida. Un placer que estés acá con nosotros. No, gracias por la invitación, por el cafecito. Bueno, sí, es que está fría la mañana, ¿no? Sí, sí. Bueno, Karina, lo primero, contanos un poquito del libro. ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Por qué te has dedicado durante tanto tiempo? Me dirás meses o años, me imagino que más años, a investigar este tema y a escribir sobre el mismo. En realidad, este es un libro que surge de otro libro que estoy escribiendo hace bastante más tiempo. Pégate un poquito más al micrófono, me parece, ¿eh? Creo ¿Así? que ahí se va a escuchar un poquito mejor. ¿Mejor? Ahí. ¿Lo puedo traer? Eso, sí, Más móvelo fácil. para donde quieras. Mente superior domina. Bueno, te decía, el fenómeno del wokismo es un fenómeno sobre el que vengo escribiendo permanentemente y hablando y pensándolo y entrevistando mucha gente, que tiene muchos tentáculos. Y lo vas a reconocer en el ecologismo, si querés, en la alarma climática y demás, en el decolonialismo, el indigenismo, el decrecimiento, en el ataque a las formas de producción de alimentos. O sea, es infinito. Pensando en escribir sobre todo eso, era como Te excedía. inabarcable. Entonces dije, bueno, vamos a alargar por uno de los aspectos del wokismo, que creo que es uno de los más constitutivos, que creo que es donde obtuvo mayores éxitos y también donde entró en contradicción consigo mismo y entonces se le generó ese raye que ves actualmente y que es lo expuso, que es lo que indignó a la gente, la que le dijo, ¿de dónde sale este paradigma? Levantar la perdí, salir de ese estado de inanición por ahí en el que nos encontrábamos, bueno, me pasan por arriba con todo y no reacciono. Bueno, en realidad sí, un poco de eso se trata el libro, de qué manera un montón de teorías y de ideas muy perversas y muy totalitarias se fueron colando buenistamente y bueno, para no ir contra la corriente, hasta que en determinado momento de todos los identitarismos, insisto, porque tenés un montón, tenés el sexual, pero tenés el étnico, tenés un millón de aristas. Sí. Pensá que el wokismo es como una forma de entender la sociedad dividida entre opresores y oprimidos. Y esa categoría de oprimidos se va mutando de rostro. En realidad se va sumando porque hay un concepto que es muy interesante para absorberlo, para quienes no lo tienen, que es la interseccionalidad. La interseccionalidad es como una especie de mamushka de sufrimiento. Entonces vos tenés la pirámide social en donde en el wokismo los más... los que están en la jerarquía son los que acumulan más sufrimientos. Vos estás frito porque sos un varón blanco heterosexual. Ya sí, está. Sí. Solamente, digamos, le ganarías a un varón blanco heterosexual de, yo qué sé, de Texas, ponele, porque sos latinoamericano. Por ahora no porto armas y también soy muy alto y me pueden llegar a discriminar. Estás alto, por la altura. Eso no está bien, deberías reverlo. Pero bueno, de alguna manera eso te pone... Y yo te recontra gano porque soy mujer, pero ojo, porque una mujer que tuviera otra preferencia sexual u otro color de piel me ganaría a mí y así vamos armando este rompecabezas. Esta locura, esta cosa ridícula y que está bien reírse porque es una ridiculez, es lo que estructuró toda esta narrativa woke alrededor de este concepto de opresores y oprimidos. Uh-huh. Y quienes no compartieran eso, bueno, pasaban a ser lo que ya sabes, fachas y todo lo demás. Entender cómo esto se organizaba es lo que me llevó a escribir el libro y sobre todo entender
de qué manera la sociedad, la gente, no tuvo ningún cortafuegos cuando esto se fue metiendo dentro de la vida cívica, de la vida política, institucional completa. Cuando digo completa, digo del Poder Judicial, la política ni hablemos, de la academia. Los medios de comunicación, ni hablar. Aparte, vos sos periodista, me imagino que habrá sido un tema especialmente espinoso de la nada, no sé, en un transcurso de 10 años, darte cuenta de que la opinión pública masivamente había cambiado. Pero ya nos vamos a meter con el tema de los medios, que tenía una preguntita ahí para Dale. hacerte. Pero empecemos por el principio, digamos. Vos, ¿dónde situarías en tiempo y espacio el nacimiento de lo woke? Porque una de las alternativas quizás más claras, por lo menos que yo pensé cuando preparaba esta conversación, era la revolución sexual del mayo francés, ¿no? Allá en 1968 y antes con Gramsci un poco. No sé si tiene que ver con lo de hoy. A ver, parto de una teoría que es que la razón por la cual una teoría, una narrativa, una ideología tan alocada, tan enormemente alocada, porque niega no solo niega la realidad, construye, fabrica realidad solamente con el deseo, por ejemplo, de la autopercepción. Como algo tan ridículo, como que vos me digas, Karina, yo me percibo micrófono y yo te voy a decir, ¿qué tal, Facundo? Vení que te enchufo. ¿Entendés? Digamos, como algo tan ridículo, Sí. la gente dijo, ¿cómo no? ¿Cómo quiere que lo tratemos? Sí. ¿Sí? Bueno, aquí en sus documentos oficiales va a figurar. Sí. Bueno, ¿cómo pasó eso? Bueno, porque creo que se trata de una evolución corrompida o aún más corrompida de los preceptos del progresismo. Que obviamente, digamos, tienen si querés, su catalizador en el Mayo francés. El Mayo francés es un evento que tiene más fama que lo que realmente consiguió en su momento, ¿no? En su momento, pero a largo plazo tuvo su influencia, ¿no? ¿O no Enorme, tanto? enorme, Claro. O sea, en ese momento fue una protesta en París que supongo que habrán dicho que los reprimieron seguramente y toda esa historia, la policía, pero es verdad que después en el imaginario colectivo, en lo que vino después con los hippies, me imagino también, Woodstock, todo eso debe haber influido y en la sociedad que tenemos hoy día. A ver, lo que tiene que ver con la narrativa o la trascendencia del 68ismo en muchos aspectos, no en el aspecto sexual solamente. En el aspecto ecológico, en el aspecto de cuestionar, digamos, la estructura de la academia. Fue trascendente en un montón de aspectos. Mi impresión es que en base, en parte a esos criterios, sumado a lo que el progresismo como narrativa política, cívica, cultural, fue haciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, es lo que permitió que el wokismo se instalara. La idea de la discriminación positiva, la idea de la redistribución, la idea de que la víctima merece, o sea, que el sufriente o que es víctima posee la razón. Uh-huh. Solamente por ese hecho. Todos esos elementos estaban dentro de nuestra sociedad. La idea de la conquista mala y del buen salvaje. Hay un montón de cuestiones que hacen que cuando ingresa el wokismo con todos esos grupos identitarios sufrientes, no resultara raro, nadie le chocara. Y ganar a muchos adeptos a sus filas, me imagino, en forma inmediata, que le venía bien, por así decirlo. O sea, todos estos grupos, es una narrativa, los aglomeró. Sí. Claro. Es bastante simple la narrativa y efectiva, porque te junta a todos los heridos, los que se... No sé si eran heridos, y eso es bastante interesante de considerar. Lo que tiene el wokismo es que, de alguna manera, genera, digamos, estos entre opresores y oprimidos, vos vas a tener unos oprimidos que en realidad pueden no haber sido oprimidos. ¿Entendés? Creo que ni tu bisabuela padeció. Es cierto que las mujeres, hubo un momento que las mujeres tenían menos derechos. Y no votaban, y no tenían el mismo derecho sobre los hijos y demás. Pero eso pasó hace un montón de tiempo. Uh-huh. Un montón de tiempo. Claro. ¿Ah? Bien. Y es cierto
que hubo esclavitud. Pero pasó hace un montón de tiempo. Las personas actuales, tanto las puestas del lado de victimario como de víctima, ni fueron los que cometieron esos abusos, ni fueron los que los padecieron. Entonces, han hecho una cosa medio rara en la cual el pecado se hereda. Sí, es como un nuevo pecado original. Claro, pero se va heredando y además, peor, porque no tiene ninguna redención. Claro. Nunca te vas a sacar la culpa de ser el hombre hetero blanco. Por más que pidas perdón y demás. ¿A quién le pedirías perdón? Porque claro. aparte es alguien que no padeció ninguno de esos dramas. Pero ha habido, no sé si te recordás, cuando fue la muerte de Floyd o incluso cuando fueron el momento álgido de las marchas del 8M y demás, que los aliados iban como deconstruyéndose y pidiendo perdón. ¿Hiciste algo? No. ¿A alguien de los que están protestando padeció? No. Bueno, entonces, ¿qué es? Bueno, se trata de la idea de la que parte el wokismo, que estaba en el progresismo de una manera, si querés, más solapada o menos, de que la sociedad es inherentemente injusta, que hay estructuras y que esas estructuras vienen de siglos, de los siglos y siglos en los cuales se fue constituyendo nuestra cultura occidental, la del occidente libre estoy hablando, y esa forma en la que se armó nuestra cultura, nuestra forma de ver el mundo, es inherentemente injusta. Por ende, no importa que vos hayas o no hayas hecho algo, es que sos, en tanto te criaste en esta cultura. Entonces lo que hay que desarmar es toda la base de la cultura. No importa si vos te deconstruís, porque el problema no solo es si vos te deconstruís, que te tenés que deconstruir, por cierto, sino que vos te deconstruís, pero además la forma en la que, en la que llegaste a comprarte un auto o a formar una familia, y por qué estudiaste, y qué cosas estudiaste, cómo se armó la universidad donde estudiaste. Sí, está todo sujeto a una revisión exhaustiva y a destruirlo si hace falta, en aras de restablecer esta unidad, uniformidad entre todos, me parece. Y me hacía acordar un poco esto que decías, muy interesante, porque un acto que en su momento no generó para nada de polémica ni esta lectura que venías diciendo, pero que yo hoy lo pienso, y sí lo pienso desde donde vos decís, es cuando, por ejemplo, Juan Pablo II pidió perdón en una declaración pública. El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los excesos cometidos durante la conquista de América. Que en ese momento, pero es un hecho muy famoso a nivel global que te digo. Y fue un hecho, bueno, por supuesto, elogiado en su momento por toda la media, y además que, por supuesto, nunca es suficiente. Entonces, no, pero ¿cómo? Que se piensa que por pedir perdón eso alcanza, y ahí, bueno, la catarata de lo que viene después. Pero justamente hoy yo lo veo, a pesar de que fue un gran papa, en mi opinión, Juan Pablo II, eso creo que viene de esa narrativa también, ¿no? De durante décadas imponer la visión de que el victimario, concretamente en el caso de la colonización, la conquista de América, la evangelización, tuvo la iglesia y qué sé yo, y generar una culpa que se extiende a... Una culpa muy loca. Bueno, como decíamos, el wokismo tiene muchas vertientes. En el libro yo me enfoco particularmente en el identitarismo sexual, porque, insisto, creo que fue uno de los más exitosos. Pero vos estás hablando de uno que es con el que partí. No particularmente con el tema de la Iglesia Católica, que tiene muchísimo que ver, hay corrientes. No me quiero meter en ese jardín. Sí, tranquilo. Pero vos metete, si querés, cambiamos de lugar y yo te entrevisto, porque ahí me gusta más. No, tranquilo. No, ¿por qué? Hay una dimensión de la Iglesia Católica como institución religiosa sobre la que no tengo nada para decir, porque implica solamente a aquellos que la reconocen. Y después hay una dimensión política que innegable. La tuvo Juan Pablo II, con algunas posiciones que no me parecen tan interesantes y otras sí, por ejemplo, con lo que tiene que ver contra el comunismo. Lo tuvo Francisco, que no le reconozco ninguna posición positiva de ninguna característica, pero bueno, qué sé yo, quizás quienes... Sí, estamos hablando a nivel político y sobre todo lo vinculado a este tema. La iglesia, como el resto de las instituciones del occidente,
no escapó a la narrativa wokista. No solo no escapó, se metió, se ambulló de cabeza. Pero bien decís que previo a esto, estas cosas estaban. La idea de que, en principio, de que la conquista sigue teniendo los compartimentos estancos. O sea que los que estamos acá somos los mismos que vinieron de allá. No sé a quién le pediríamos perdón. Sí, tal cual. Yo me llamo Mariani. ¿Cuál es tu apellido? Cuervo. Bueno, sí, recontra. Claro, viejo. O sea, no sé. Sí. Bueno, y contame para los un que poco... escuchan esto, Facundo me trajo muy temprano a la mañana y tengo mucha alergia. Nah, no te das problema, eso pasa siempre. Contame ahora cuáles identificarías vos que fueron los hitos principales del wokismo, como mínimo, no sé, quizás desde el 90 para acá, que fue cuando arrancó con mucha furia. ¿Cómo aceleró tanto? Porque esto, desde la revolución sexual que decíamos recién, hasta el DNI no binario, hay un abismo, pero no hay tanto tiempo. No hay ni No. 60 años, 70 años. Olvídate, es mucho menos. Estamos hablando de un lapso de 10 años, incluso de 5, ¿no? Bien, entonces contanos esos hitos y cuáles fueron los grandes actores que los impulsaron. Como te decía, yo tengo la impresión de que hay algunos catalizadores de esta idea. Te cuento algo que cuento en el libro. En el año 2007, la Sociedad de Psicología norteamericana saca un informe exhaustivo respecto de todos los males que implicaban la hipersexualización de niños a edades tempranas. Es un informe larguísimo, yo lo pongo, lo cito en mi libro y además pongo para el que quiera leerlo, pero habla de trastornos de todo tipo, psicológicos, físicos, hasta el suicidio, enormes. Había una serie, no sé si la llegaste a ver alguna vez o en películas o documentales, que había unas nenas que hacían como una especie de competencia de belleza, pero eran nenas. Entonces las peinaban, las vestían, yo qué sé, las madres. No lo he visto. Se llamaba Tiaras and Toddlers, una cosa así. Nada, era como una competencia como si fuera un Gran Hermano o una competencia de belleza, como Miss Mundo, pero de nenitas. Y está, yo nunca vi capítulos de eso, pero por ejemplo en CSI, o sea, eso fue famoso. Entonces las nenas, eran de 8 años, las peinaban, las maquillaban, Ponían una corona. le ponían cosas en los dientes para que estuvieran más blancos. Era una tortura para chiquitas y las hacían y las sometían, digamos, a todo a toda esa presión y esa competencia. Nenas muy chiquititas. Y hubo una reacción de la sociedad norteamericana enorme, hasta que obviamente el programa se sacó, en lo que tenía que ver con el abuso que significaba estar torturando a nenas física y mentalmente para someterse a ese concurso. La izquierda particularmente lo criticó, con justísima razón, y diciendo que exponía a las nenas, insisto, tanto física, no es que las nenas estuvieran ni remotamente con esos, ni bikini ni nada, tenían vestiditos, pero sí. Igual era una sexualización y una cosa, claro, digamos. Fue enorme, y te estoy hablando de 2007. Nada pasó. A el punto en el que tengas dentro del marco de los programas oficiales de educación, una educación sexual que implica que niños a partir de los 3 años tengan fases exploratorias con docentes sobre su sexualidad. Y que si alguno, el docente, porque los chicos son chiquitos, tiene la impresión de que el niño se siente incómodo con su cuerpo, agarra y puede fomentar que el niño transicione, o por lo menos meterle en la cabeza, sin que el niño, porque insisto, estamos hablando de niños pequeños, pueda, ni tenga voz, pues, ni tenga los recursos para decir que no. Tremendo. ¿Qué pasó en ese lapso? Claro, no, 15 años. Nada de tiempo. Claro, ¿Qué pasó? 2000 para acá. ¿Qué pasó? Entre el momento en el que se hacían las marchas del Me Too y decían que los varones no tenían ni que acercarse a la vereda porque no era un tema de ellos y fuera. Entonces es solamente mujeres porque vos sos un potencial violador por ser, por existir, como vos, como ente. Sí. ¿Qué pasó de eso a obligar a las mujeres a usar el mismo baño que los varones solamente porque un varón agarra y dice que se percibe mujer? Yo pensé que eso, de todas maneras... ¿En ¿Cuánto tiempo? ¿5 años? Sí.
Yo pensé que era en simultáneo eso. Es decir, yo no veía una contradicción en el relato de este feminismo ridículo, digamos, de que por ser varón básicamente tenés más probabilidades ipso facto por el hecho de ser varón, de ser un violador, Sí. que acá tuvo su eclosión con varios casos judiciales y qué sé yo. Yo no veía una contradicción entre eso y el Me Too, por ejemplo, y el tema del transexualismo, los baños compartidos y toda esta historia, porque me parece que es parte del relato también de justamente la autopercepción y demás, de decir, bueno, vos varón tenés más probabilidades de ser un violador. Ahora, si te percibís mujer, si te autopercibís mujer, ya dejaste de ser una amenaza mágicamente, al parecer. Entonces ya podés compartir el baño con nosotras, sería Puedes un caso. compartir la cárcel, puedes compartir. Claro, y un montón de cosas más. Entonces, creo que, por lo menos en mi óptica, pero ahora que me decís, quizás fue increyendo esto, evidentemente, creo que venía como un combo ya todo preparado. Pero Preparado. preparado, digo, todo junto, ¿no? Es Yo que creo que es una evolución del ridículo. En el libro hablo del terrorismo de la autopercepción y que la autopercepción es un concepto terrorista. Toda vez que no solo inventa una realidad que además obliga al resto a vivirla, o sea, porque no solo sostiene que aquello que vos percibís es la realidad, sino que me obliga a mí a vivirla. Toda vez que yo podría decir que tengo otra, y imagínate que ni siquiera sería posible una mínima convivencia. Si yo me percibo de una forma que es contraria a la tuya y las dos realidades son verdaderas y Sí. no hay concepto de verdad. Y solo con desear yo genero verdad, pero vos te das cuenta de lo que genero estamos verdad, hablando. genero derechos, genero obligaciones en el otro. Genero verdad, genero impuestos, genero leyes, genero cupos. Y eso, de alguna manera, sigue creciendo. El wokismo solamente puede correr hacia adelante. Cualquier reflexión mínima, como esta que estamos haciendo en esta fría mañana en la que tengo mucha alergia, o sea que tampoco. Y cualquiera ya los pone en ridículo. Y choca entre sí mismo. Vos decías, bueno, este es feminismo. El feminismo está en este momento en una batalla campal dentro de sí. Sí. Vos vas a hablar con María José y te puede explicar eso mucho mejor que yo. Pero tenés quizás al feminismo de los 80, 90, y ya estamos todos en la tercera, cuarta ola. Ni siquiera estamos hablando de el feminismo que tenía sentido, las sufragistas, o sea, quienes realmente decían, che, tengo menos derechos que el otro. Una vez que todos tenemos los mismos derechos, no hay brecha, no hay ninguna cosa para quejarse, no hay nada para demandar según mi punto de vista, que seguramente no es el mismo que María José. Pero sí es cierto que después de eso el feminismo fue evolucionando con distintas cuestiones. Sí, lo queer fundamentalmente. Lo queer, por ejemplo. Sí. Y ahí estás más o menos a fines del siglo pasado. Pero no deja de ser gracioso que ese feminismo, por ejemplo, es el que entra en batalla contra los movimientos LGBT y todas las letras, incluso letras de otros abecedarios, porque ingresan dentro del grupo protegido varones que además son extremadamente hostiles con las mujeres que no aceptan esa inclusión. Hace poquitito tiempo, en la Corte Suprema de Gran Bretaña está otra vez, Gran Bretaña es esencia, wokismo puro, pero la Corte dijo una cosa muy revolucionaria y loca, que es que las mujeres somos que hay dos sexos. Dijo. ¿Ah, sí? Ah, bueno, es que estamos de vuelta un poco. No sé si estamos de vuelta. Pero, de a poco, pero a eso quería ir más adelante con esto. Por ahora venimos charlando de lo que fue el ascenso brusco y efervescente realmente, porque en muy poco tiempo. Digo, ¿cómo jugó, por ejemplo, la ONU? ¿Cómo jugó la Organización Mundial de la Salud? Que, qué sé yo, como decías recién, la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos en el 2007 decía una cosa, los manuales de psiquiatría, por otro lado, decían otra muchas cosa, cosas. claro. Hace muchos años, hace no tantos años, digo, decían cosas muy distintas a las que dicen hoy. ¿Cómo jugó la Organización Mundial de la Salud, la ONU, las ONG satélites como puede ser, no sé, UNICEF, Human Rights Watch, Amnesty? Quiero terminar de decirte esto y ahora pasamos a eso. El logro de que la Corte Suprema haya dicho que hay dos sexos y que las mujeres son mujeres es un logro de
las feministas queer. Claro, pero A las nos hicieron un favor, digamos. A eso vas. A las que las tratan de TERF y de odiadoras y de haters por no querer incluir, digamos, dentro de su colectivo a todo el lobby trans. Ujú. ¿Entendés cómo es el mismo wokismo el que entra en contradicción? Hay un caso que cuento que es súper interesante de una chica que hace una señora feminista que no quería varones porque se sentía amenazada. O sea, la narrativa está casi que te diría ahí en el borde del wokismo. Se sentía amenazada, que no quería saber nada con varones. Hace una app que es una app para mujeres. No solo de citas, puede ser para viajar, para encontrarse, para vender cosas. Una app multi solamente para mujeres. No quería varones. Chao, picho. No te quiero. Listo. Okay. Pero eso no es discriminación, ¿eh? No, eso no es discriminación. O sea, vos podés agarrar, poner un bar y decir, este bar es para sí. hombres y está bien. Si La se casa te canta, se reserva el derecho de exactamente. admisión. Bueno, ella hace esta app y para ingresar a la app tenés una cosita de reconocimiento facial, ¿no? Para que no se metan hombres, justamente. Sí. Bueno, un trans agarra y se pone para ingresar a la app y la app le dice que no, porque la app no es tarada. Claro. Y dice, no, sos varón. Y entonces el tipo le empieza a hacer un juicio a esta chica, un juicio que duró muchísimo tiempo, que fue muy complejo, muy largo, muy cruento, en la que la chica al final tuvo que cerrar la app y pagarle al tipo. A eso llegamos. Entonces, ¿dónde quedó el no es no? Uh-huh. ¿Dónde quedó el que si una mujer dice no, los varones la tienen que respetar? ¿Y qué necesidad patológica tiene alguna gente de estar en espacios donde no son deseados? Uh-huh. Si vas a hacer un bar para varones, a mí, ay, qué machista, qué misógino, tóxico. Está bien, bueno, pero no te quieren, Karina, ahí. No, ya está, andás el tuyo. Andá a un bar a probar. Claro. Para que se entienda la evolución de lo que pasó con el movimiento feminista. Bueno, y acá me estoy acordando en las marchas de autoconvocadas. Sí. Me acuerdo que muchas veces, cuando iban ahí enfrente de las catedrales a hacer desastres en algunas ciudades de acá de Argentina, que cuando se metían hombres a protestar junto con ellas, muchas veces los terminaban golpeando y sacando a la fuerza también. Eso en una marcha. Ahora, en la cárcel, sí pueden. Claro, es que sí. ¿Te das cuenta? Por eso te digo que me parece interesante. Voy al caso de los supragobiernos o organizaciones de las que estabas hablando. Hablo mucho de la influencia de hecho, tengo un capítulo que se llama ONU, la mano que mece la cuna. Y cuento la evolución también de ONU, porque ONU no es lo mismo que estamos diciendo sobre los que vinieron y los que estaban y los que no es un compartimiento estanco. Desde que se desarma la Sociedad de las Naciones, antes de la Segunda Guerra un organismo del que vale la pena hablar en algún momento. Se arma ONU y la evolución de ONU y quienes ingresaron a ONU y demás, tenés un montón de tiempo. Y ahí cambiaron los países, cambió la narrativa, cambió la política, cambiaron las tensiones geopolíticas, cambió todo. Entonces, cuando dices, ONU hizo... Bueno, está bien, qué sé yo. Sí, ¿en qué momento, claro, en qué año? ¿Quién era? Exacto. ¿Quién era? Bueno, ONU va haciendo una... no quiero decir evolución porque no es la palabra, pero digamos, va haciendo una serie de cambios respecto, sobre todo, de la cuestión sexual. Cuento cómo es la historia de la educación sexual, de dónde larga, cuáles eran sus principios, cuáles eran las demandas, qué es lo que pasaba en la sociedad y cuáles son los orígenes y los primeros cursos de educación sexual. Y que tiene que ver mucho con la Primera Guerra y la necesidad de explicarle a la gente básicamente cómo no contagiarse de enfermedades de transmisión sexual. Y eso estamos hablando de las primeras décadas del siglo pasado. Y eso después se va trasladando a algunas instituciones educativas. O sea, esto de este tiempo que acaba de decir era la ONU en ese momento que se llamaba... No, en ese momento ni siquiera era ONU, eran algunas instituciones. Eso va increciendo. Uh-huh. Por un lado, con lo que tiene que ver con la educación acerca de los riesgos de las relaciones sexuales. Bien. Que vendrían a ser, digamos,
dos grandes, los VIH. embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual. Eso después, ONU, que es como un núcleo del mal, se va subdividiendo en agencias, y cada agencia genera como más burócratas y mucho más permeables a todo lo malo que tiene que ver con la burocracia, y con el poder que además no está sujeto a ninguna revisión electoral ni ninguna demanda. Va cambiando su postura respecto de lo que tiene que ver con la educación sexual, y pasa de lo que es la educación sexual, vuelvo a insistir, con estos dos grandes ejes, a la educación en sexualidad, que es otra cosa. ¿Y de qué años estamos hablando acá, más o menos? Estamos hablando... hago una larga... Sí, yo hago toda la salto. historia, imagínate, desde los años 20, Sí. pero básicamente es este siglo. 2000, del 2000 para acá. Y ahí ONU empieza a hacer una cosa que se llama marcos. Hace marcos de todo. ¿Tá? La Agenda 2030, por ejemplo, de la que tanto se habla, Un marco de trabajo. son marcos ideológicos, marcos de valores, marcos alrededor de los cuales los gobiernos deben legislar o generar políticas públicas. Y que, por cierto, si no se pliegan, me parece que enfrentan sanciones muchas veces, ¿no? Enfrentan, sí, Va, no sé. en algunos casos depende, porque ONU no... No ONU, pero por ejemplo, la ONU, que está vinculado como otro organismo supranacional al FMI, yo entiendo que el FMI, por ejemplo, al dar un crédito a una nación, muchas veces tiene una letra chica donde... No tiene una letra chica, tiene una letra grande, porque... una letra grande directamente, donde exige no solamente qué se va a hacer con esa plata, que eso sería razonable, sino muchas veces tiene una serie de demandas a nivel ideológico que vienen por parte Todos de... estos organismos tienen el mismo marco ideológico, la misma narrativa, el mismo marco ideológico, Claro. la misma estructura ética y moral, si querés. Ujú. Y obviamente se ajusta, los organismos no tienen alma, no tienen espíritu, Sí. así que se ajustan al burócrata que los maneja, y por eso, si bien el FMI es una pésima idea desde su inicio, no es lo mismo ni el Banco Mundial ni No, ninguno de sí. estos organismos. Bueno, y todas las instituciones, y sobre todo las superinstituciones, se fueron ajustando a lo largo de este siglo, entonces todas responden a exactamente lo mismo. Respecto, insisto, de la educación sexual, lo que vas a tener es que empiezan a cambiar y toman un concepto absolutamente perverso que viene de Butler, viene del 68ismo, viene de todas esas defensas de romper los límites de la aceptación sexual y demás. O sea, abre los caminos hacia la pedofilia enormemente, el mayo del 68, sobre todo algunos de sus ideólogos que terminaron siendo, que escribieron libros a favor de la pedofilia y terminaron siendo diputados del Parlamento Europeo. Me fui. No importa, pero es un dato interesante. Es un dato muy súper interesante. El Que da un rojo- poco de miedo también. Ah, Sí, sí, más que miedo tendría que dar enojo. sí. Pero bueno, volvamos entonces. Entonces te decía, y ingresa esta idea no discutida por nadie, por ningún país, por ninguna autoridad, de que los niños son seres sexuales desde el nacimiento. Y si son seres sexuales desde el nacimiento, la obligación en estos marcos, que son los marcos que empiezan a cambiar de la educación sexual a esa palabrita que la cambia todo, que es la educación sexual integral, Ujú. si son sexuales desde su nacimiento, entonces tienen el derecho al goce sexual desde que son pequeños. Y cualquiera que vaya a interferir con ese derecho del niño al goce sexual, está yendo contra los derechos del niño. Mirá la vuelta que hicieron. Tremendo. Tremendo. Entonces ya, para aquellos que dicen que sí es educación sexual, no. Los contenidos que tienen que ver con explicarle a los niños cómo no llegar a tener un embarazo no deseado y cómo no tener una enfermedad de transmisión sexual, están relegados, por no decir desaparecidos. Claro. Porque se sacó la educación sexual y se ingresó en la educación en sexualidad, en el cual la idea de sexualidad, el marco alrededor del cual se enseña sexualidad desde un superestado, para aquellos que creen que
que es liberalismo la ESI. Estamos diciendo que si no te gusta la planificación económica centralizada, ¿por qué te gustaría la planificación de la educación en sexualización centralizada por 2 burócratas? No. Madre mía, el que dice que es liberalismo la ESI, cuando es un proyecto político totalitario en el cual un par de burócratas te dicen cómo se debe sexualizar a los niños de manera uniforme en todo el mundo. Sí, acá vamos a entrar, que también me encanta, cada vez que viene un invitado, que anda un poquito de fricción, porque yo entiendo lo que vos me decís, pero también entiendo al que me dice que es un liberalismo cultural o moral que llevado al extremo. Yo, como un paleoconservador old week, digamos, en el cual me reconozco edmundburguista y Roger Scrutonista, Sí. que me identifico ahí, digo, la diferencia quizás entre un liberal, como lo estás mencionando vos en el contexto de hoy, y un marxista, un progre, un woke, yo entiendo que el liberal me va a decir, no, el Estado se quiere meter en mi casa, se quiere meter en mi familia, se quiere meter en las escuelas privadas, en el dominio de lo privado, y eso es lo que me molesta, y en ese sentido, por supuesto que no es liberal, sino que es un totalitarismo estatista, Sí. incluso más que estatista, porque son organismos supra-estado, globalizadores también. Pero sí hay una realidad que creo que, no sé, que es innegable, que el liberal te va a decir, igual, ojo, si vos querés agarrar y drogarte y tirarte en la calle, por ejemplo, ¿no? Y hacer eso y no jodés a nadie con eso, metele para adelante. Creo que ahí está en donde el conservador o el que sostiene posiciones más afines a lo conservador va a decir, bueno, pero espera, pero entonces estás diciendo exactamente lo mismo que el progre, solamente que lo querés hacer por tu propia voluntad y no que el Estado se meta en la esfera de lo privado. Entonces creo que es una cuestión un poco semántica a veces. ¿Por qué está esto? O sea, la cuestión de la autopercepción sexual. Yo cuando escucho que alguien dice, igual, ojo, si vos te querés autopercibir robot biónico, avión... Pero Facundo, si vos te querés autopercibir robot biónico, ¿qué tengo yo para hacer? No, si vos no agarrás, te metés en tu casa y decís, hola, ¿qué tal? Bueno, está bien, qué sé yo. O un hacelo. micrófono, como decías antes. Cafetera eléctrica. Bueno, Claro, yo qué sé. ahí es como que yo veo las tres vertientes. Por un lado tenés... O sea, no hay nada que puedas hacer no hay contra nada eso. que puedas hacer, pero en el discurso lo veo muy diferente porque vos vas a tener ahí al woke, digamos, al progre, que te va a decir, hermano, me encanta que te autopercibas un robot biónico del siglo XXIII, aunque todavía no lleguemos. Vas a tener al liberal, que probablemente interiormente diga, este tipo está totalmente chiflado, ¿sí? Pero hermano, si te querés autopercibir así, metele para adelante. Y si te hace feliz, también metele para adelante. Y creo que también ahí donde se empieza a dividir el conservador del liberal, porque el conservador dice, no está bien que te autopercibas así y no te voy a dejar tranquilo con que te autopercibas así. ¿Y qué podrías hacer? Para empezar, dialogar, ¿me entendés? Yo lo que veo muchas veces en esta posición de, igual vos autopercibite como quieras, pero no me jodas. Bueno, pero está bastante bien eso de que dialogues, porque eso te aleja bastante de la intolerancia que es parte del wokismo, que es que que no le diga al que se percibe tostadora, che, no sos una tostadora, ese es el intolerante. Claro, pero... toda instancia de diálogo a mí me parece absolutamente... Sí, pero por ejemplo, y acá creo que quizás difiramos un poquitito, para mí lo más mientras, grave... perdóname, mientras que la instancia de diálogo no sea, si querés, violenta, mediada por el poder. Claro, que no se meta a alguien a arbitrar desde afuera. Bueno, eso sí, está bien. Pero, en definitiva, yo lo que veo es que la gran diferencia por ahí está en esto de que el liberal va a decir, vos con tu vida haz lo que quieras mientras no interfieras con el tercero. Es decir, por ejemplo, entiendo desde mi perspectiva que para un liberal el suicidio no sería un crimen. Pero después nos metemos con eso. Si hiciera falta... Es difícil llevar a la cárcel. Tentativa de suicidio. Pero más jodido todavía. Claro, pero en el Código Penal siempre fue considerado un crimen el suicidio porque es matar a una persona. Y eso es justamente una influencia del judeocristianismo de hace 2000 años, donde la vida no es del ser humano. Justamente es un don de un Dios trascendente y todo eso. Entonces,
cuando un liberal viene y me dice, igual vos haces lo que quieras mientras no interfiera el Estado ni me metas a mí a obligarme a adaptar tus posiciones, yo creo que ahí lo que el liberal está atacando en definitiva es la intromisión del Estado o de un tercero, ¿sí?, que le tiene que venir a imponer cosas. Cuando el conservador, o sea, yo en este caso, lo que digo es, espera, lo que estás diciendo es una barbaridad. Independientemente de que el Estado se meta o no, es una barbaridad lo que estás diciendo, discutámoslo, porque me parece que estás equivocado. Y ojo, yo lo he visto, no sé, cuando llevan por ejemplo, la definición de Venegas Lynch, viejo, el padre del padre, no sé cuál es, hijo, sí, creo, esto del proyecto de vida del prójimo, ahí es donde entro en colisión con esa visión. Pero no quiero que nos vayamos mucho más, pero solamente estoy con vos en que, por supuesto que no es liberal el proyecto desde la ONU bajado desde los estados. Eso, por supuesto que no puede ser liberal. Es totalitario. Se opone a la... No, y además... Volvamos, si querés, a todo el tema del suicidio y nos ponemos más filosóficos y quizás menos relacionados con el wokismo. Lo que estoy diciendo es que cuando uno habla de la ESI, sí, parece, y ahí quizás a vos te hace menos ruido y a mí un poco más, que se está hablando desde un punto de vista conservador y como de represión, si querés, de la actividad sexual, cuando en realidad se trata de todo lo contrario, ¿tá? Y vuelvo a insistir, mi separación y el camino que hace ONU, que es un camino absolutamente totalitario y que desfigura, es una traición, si querés, si lo pongo así, es una traición a la educación sexual para convertirla en un proyecto político en el cual los marcos narrativos, ideológicos y, si querés, normativos, tienen que ver con adaptar todas las teorías de género a la enseñanza de esa teoría de género a niños pequeños. Uh-huh. Chimpún, no hace más. No previene el embarazo, no previene que los chicos se contagien, no previene los abusos. De hecho, no solo no los previene, sino que además, si estás poniendo en el marco de niños pequeños la idea de la aceptación y la idea de, es que no, hermano, los chicos no aceptan una actividad sexual. No pueden aceptarlas, porque son niños. Pasamos de que si alguien tenía relaciones con un menor era violación, como fuera, porque estábamos hablando de un mayor y un menor, a que los niños tienen que aprender si aceptan o no aceptan. ¿De qué estamos hablando? Y eso está en todas las tesis. Claro. Y corriendo el eje a otros temas... ¿Te saqué del suicidio? Sí, pero ¿Te igual... querés matar? Uy, no, era un chiste. Me parece bien, porque volvamos al tema que era el wokismo, pero otra línea, por ejemplo, es, te cito dos y vos te explatás. La cuestión sanitaria durante el COVID, contame qué te parece eso, y el tema... espera que se me fue. Por un lado, la cuestión sanitaria del COVID... Se me fue. Bueno, andame contando de la... Mientras me acuerdo. Sí, dale, mientras me acuerdo. ¿Qué pasó con la Organización Mundial de la Salud concretamente? ¿Cómo ves que se violaron...? Hablo un montón del COVID, del bienio... Bueno, a ver, los distintos países tuvieron como mayor o menor tiempo de medidas totalitarias. Cambio climático era la otra, ahí me acordé, pero después la van. Dos temitas. Voy con el COVID. Hablo mucho en el libro del bienio covídico. Para tomar los 2 años de auge de los distintos países, fueron más o menos delincuentes en la aplicación de medidas restrictivas alrededor del COVID-19. ¿Qué me parece que pasó con el COVID? Bueno, obviamente me parece un experimento increíble, no porque alguien... Permanentemente estoy explicando que yo no creo en las teorías conspirativas, no porque no haya malos, sino porque no hay malos tan inteligentes como para... Mirá que nos traería buen rating para que nos cuentes una historia de un malvado, de 8 malvados situados alrededor de una mesa. Pero bueno, qué pena que no tengas ese dato. Pero no, me parece que no. Vuelvo a insistir, no porque hay malos, como hay malos en todos lados. Sino porque no hay malos tan poderosos, sino bastante gente estúpida. Y creo que lo que demostró el bienio covídico es cuán atravesados estábamos por los estados, cuánto
no separamos. Si le preguntas a la gente qué piensa de los políticos, haces una encuesta en todo el mundo, vas a obtener cifras, pero por el piso. Creo que deben ser los más detestados de todos los grupos, de los periodistas, de los científicos, no sé, los políticos. Creo que debe ser lo más odiado que hay en el mundo. Efectivamente, ¿le dejarías a un político el cuidado de tu perrito? No. ¿La llave del auto? No. ¿Le dejarías una bolsa que te compraste con papel higiénico? No, me la va a robar. Nadie confía en los políticos. De alguna manera, la gente disoció, y esto es parte del progresismo, parte de la evolución del estado de bienestar, con lo cual seguramente a vos te gusta más que a mí. No, no me gusta para nada. Sos el conservador tipo cero. Estado de bienestar me huele más a país nórdico donde hay impuestos excesivamente altos y se vive bien igual. Pero no. Los conservadores tienen que revisar un poco también su teoría, ¿no? Porque No, es que yo creo que hay tantos conservadores como personas hay que se declaran conservadoras. Sí, que se autoperciben yo soy un tipo raro igual, te anticipo. O sea, vas a encontrar simpatías... Entrevistando a Facundo. Claro, podríamos cambiar, pero vas a encontrar simpatías en mí medio tiradas de los pelos. Por ejemplo, ferviente admirador de Guillermo Moreno. Por ejemplo... Sí, después lo discutimos. Pero, por supuesto, discutamos ahora. Tuvo sus caídas, tuvo sus lapsus. El tema del INDEC... Pásame el arma. Por favor, Fran, no le pases nada. No, básicamente yo lo que veo es... Me declaro un conservador, ¿sí? Entonces, pero demente. veo cosas... No, veo... Desde lo económico, podría decirse que estoy muy de acuerdo con las políticas más de libre mercado. Bien. Desde lo social y cultural soy un conservador, entonces en esa vereda me vas a encontrar más cerca de un Moreno, más cerca de incluso un Grabois en algunas cosas. Pero señor, en ¿dónde algunas viene? cosas. Y sí, porque el conservador está loco. Sigue, por ejemplo, y además que soy católico, la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo. Que para vos seguro que es de zurdo, la doctrina social de la Iglesia. Grabois es de zurdo. Moreno es de zurdo. Grabois es zurdo. Moreno es facho. Obviamente no. No, Moreno... De hecho, los mismos kirchneristas lo odian a Moreno mucho. Pero no sé si tiene una ideología... determinada. Pero es un señor que es bastante violento. Sí, eso sí, y eso es reprobable, recontra. No lo estoy diciendo como una característica, ni siquiera te estoy diciendo, a mí no me ni gusta. siquiera te estoy diciendo, ay, Facundo es violento. Te digo que el señor es violento toda vez que se lo confronta con alguna de sus estupideces y no puede sostenerlas, entonces se vuelve violento. Y eso significa que no puede argumentar. Y no puede argumentar porque no tiene idea. Entonces no hay una ideología atrás de eso. Más allá de los delitos por los que está efectivamente condenado. Y esos son los lapsus que te digo. No, lapsus es presentarse a elecciones y no poder ganarle a un... Ahora como estamos ante la cámara voy a ser muy elegante y voy a decir a una cola y no poder ni siquiera, no sumar votos ahora en la elección de capital, que era último. Pero eso último. Es porque evidentemente es un pésimo propagandista y lo comparto. No, porque es un pésimo todo. Probablemente sea un pésimo... Pero vamos a hacer al revés. ¿Qué propuesta tiene él que va a decir, Karina, vamos por ahí? No, a mí lo que me gusta del Guillote, porque así le digo al Guillote... Así le digo en casa, cuando charlo. Él detesta al progresismo y lo dice permanentemente. ¿Cómo detestar al progresismo? Es mentira. Bueno, es mentira. Yo creo que no ha sido coherente. Él fue parte constitutiva del peor experimento progresista. Es verdad. Eso es cierto. Inclusión del wokismo más asqueroso que fue el kirchnerismo. Totalmente. Déjame terminar. Lo defendió a punta de pistola. Sí, literal. Déjame terminar un segundito. Todos nos podemos convertir y redimir. Por un lado. Por otro lado, yo creo que esas son las incoherencias que él tiene. Sí. Yo creo que puerta adentro él te diría, la verdad que me parece un desastre lo que hizo en lo cultural el kirchnerismo. Creo que a mí me lo diría, no en este programa, pero sí en su casa. Por otro lado, digamos, eso es... Yo no iría a su casa porque debe ser heavy. Y debe tener unos cuantos fierros guardados. Pero ajeno a eso, hoy por hoy el kirchnerismo... Digamos, está tan dividido el peronismo, la mayoría lo detestan a Moreno. ¿Y por qué? Porque habla en contra de los progres. Entonces... No. Bueno, yo creo que es así. Pero más allá de eso, yo no soy un morenista de primera línea y hasta la última hora. Ahora quedaste, ya estás. Digo que hay cosas que me gustan en su discurso, no en su práctica. ¿Pero qué? Porque si yo... A ver...
Si yo digo, che, yo estoy en contra del mal, y soy del bien y estoy en contra del mal. Bueno, está bien, fenómeno. ¿Pero qué es el mal? Decime que, concretamente de qué cosa progresista a él le parece mal. Mirá, por lo pronto, cosas como el aborto, yo creo que él ha sido muy tibio, pero él ha dicho que está en contra del aborto, igual que Grabois, que de hecho Grabois se declara ¿cómo se dice? Se declara un conservador popular, dice él que es en algunas entrevistas. A mí me gusta ahí la palabra conservador, no lo de populista, por supuesto. Pero digo, Moreno yo creo que, como todo político, ha sido tibio, fundamentalmente, y no ha demostrado sus verdaderas convicciones cuando ha estado en el poder. Ahora, como persona de carne y hueso que te lo cruzas por la calle y charlas con él, creo que opinaría como yo en muchas cosas atadas a este antiprogresismo. Y creo que como vos también. Pero no te permito. No, me parece que sí. Me parece que sí. No te de hecho, permito. es un ferviente defensor de Donald Trump, por ejemplo, y detestador del Partido Demócrata. Y te cito dos nada más. Pero se necesitan más que elementos simplones de propaganda política como para que alguien piense como uno. En términos generales, creo que coincido con Moreno en que a ninguno de los dos nos gusta que nos tiren algo hirviendo y eso no me hace pensar como él. O a ninguno de los dos, digamos, en caso de que venga una invasión extraterrestre, los dos estaríamos luchando y eso no me hace pensar como él. Eso no me hace pensar como él ni como Grabois. Bueno, Grabois, perdón, mucho peor. Pero es que yo no pienso como Grabois. Solamente detecto que hay cosas en el pensamiento de Grabois que puedo estar más de acuerdo, porque no me niego a que porque una persona se catalogue y todo el mundo lo catalogue como zurdo, a que puedo llegar a aprender algo de él. El problema, igual que con Moreno. Insisto, el problema no es... por eso son muy poco fieles las etiquetas, porque estamos en un momento realmente de mucha... interesante respecto de cómo se están moviendo los límites de la izquierda y la derecha. Ha mutado eso. Y los límites de las estructuras institucionales que están puestas en duda. Y ahora volvemos al COVID, mirá. Están puestas en duda y entonces es posible que una etiqueta de derecha, izquierda y demás no refleje exactamente, porque hay un montón de cosas en el medio. Mirá, voy a ir en contra mío. Respecto de todos los liberales con los que leímos y escuchamos siempre, toda la vida, que reaccionaron ante el COVID pidiendo más Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de los liberales, ultraliberales españoles, muchísimos. Claro. Que fueron, y acá también. Y acá también, incluyendo a todos los políticos sin que se salve uno, salvo creo que Gómez Centurión, todos los que están hoy en el poder, los que estuvieron... Vivieron felices en la fantasía orwelliana durante las primeras 3 semanas, digamos. No, las primeras 3 semanas no, estuvieron años. Defendiendo las políticas de Alberto Fernández. Defendiendo las políticas de Alberto Fernández, la Filmina de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández llegó a tener más del 78%, vamos a redondear en 80% de imagen positiva. Eso incluye a los votantes libertarios, del PRO, la derecha y Pindonga y todo lo que quieras, nacionalismo católico y todo lo demás. Fíjate qué estatistas se volvieron los liberales ahí, ¿no? Horrible. Horrible. Uh-huh. Los liberales, pero no quiero hacer nombres. Pero, no demos nombres. Volvamos al COVID entonces. Volvamos. Creo que mostró cuán débil estaba la sociedad, cuán amansada, desnutrida de valores y de coraje y si tenés ganas para ponernos así como medio conservadores, cuán enmasculada estaba, y que no defendieron a sus mayores de ninguna manera, porque los dejaron morir solos, que no defendieron a la cría, porque permitieron que desde la OMS hasta los organismos, las ONGs de miércoles, esas que conocemos, más los gobiernos, hicieran que los niños fueran los carrier monkeys, que eran posibles asesinos de sus abuelos. Fueron monstruosos en todos esos sentidos. Y, por cierto, y te decía antes, cuando hablábamos de lo que dirías con un político, no separaron al Estado del político. Se piensan que el Estado es un ente bondadoso y no recuerdan que el Estado es nada y que lo que es algo llevado adelante, gobernado, usado, administrado por los políticos. Entonces, al mismo tipo que no le dejarías la llave del auto,
le dejas la educación de tus hijos, los valores de tus hijos, tu salud, tu propio criterio, si podías salir, si no podías salir, pedir permiso para correrte 100 kilómetros. Fue una locura. Ah, eso es una demencia. Eso fue lo que pasó con el COVID. Sí. Ahora, el COVID también le mostró a los padres lo que le estaba enseñando a sus hijos. Y no estoy hablando solamente de las materias, si querés, que metían formaciones morales, como la ESI, como un montón de otras, porque está atravesado la currícula, sino también cómo la ideología se metía en la matemática, en la geografía, en la historia, en todo lo que quieras. Le mostró cómo trataban a sus hijos. Y de alguna manera, a la sociedad civil, que dejaron sin laburar, que maltrataron, que se llevaron... Recordemos que hay desaparecidos, hay presos, hay muertos. ¿Tá? El kirchnerismo tiene desaparecidos en democracia. También fueron en todo el mundo, y mayormente, hay un caso, dos casos, mayormente los gobiernos que implementaron las cuarentenas criminales y totalitarias a raíz del COVID, perdieron. Los medios de comunicación, ¿te acordás todas las tapas iguales? Sí. Bueno, los medios de comunicación se terminaron de deslegitimar forever, for good, y no lo van a recuperar gracias al COVID. Sí, la gente cierto. perdió absolutamente... Sí, es un punto de quiebre y trajo a posteridad más bienes que males, me parece. Y sobre todo en este... No, pero en este tema de los medios de comunicación, suponete. Que hoy los por medios hoy... de comunicación, la estructura educativa, si querés, en general. Los trabajadores del Estado tuvieron años sin ir a laburar, el Estado funcionó igual. Pero Sí, más, sí, sí. más ejemplo del 80.000% Sí. de cómo funciona, de lo inútiles que son. De que está sobredimensionado. La ciencia, Ujú. los médicos, o sea, todas las estructuras del Estado entraron en tensión y se deslegitimaron gracias al COVID. Y creo en parte que la revuelta plebeya esta que podés ver en ciernes todavía respecto de algunas preferencias políticas o del rechazo a las estructuras políticas, que lo tenés en toda Latinoamérica y lo tenés también en gran parte de Europa, y posiblemente el Trump 2 y Milei y Bukele y un montón de cosas más, tienen que ver también con que, de alguna manera, ese repudio hacia toda la estructura que perdió legitimidad, incluso la política, tiene que ver con el bienio COVID. Me encantó que traigas este tema a colación porque era con lo que queríamos cerrar, darle unos minutos a eso, Dale. que es el descenso del wokismo. Es decir, ya estuvo en su cenit, ahora pareciera que va cayendo de la mano de, como bien dijiste, todos estos nuevos gobiernos de la nueva derecha, que es un cumpleaños donde está invitado prácticamente todo el mundo, salvo los progres y los woke, donde puedes encontrar desde tipos tan diferentes como a lo mejor un Milei, de un Orbán, de una Giorgia Meloni, de un Donald Trump, de Vox en España, de ADF en Alemania, y tenés un colegio donde está un verdadero multiculturalismo, ¿no? Que es una idea muy woke por otro lado. Entonces, ¿cómo ves vos a futuro esta revuelta, este momento reaccionario de la historia? ¿Tiene posibilidades de ser un éxito duradero, permanente? ¿Qué condiciones se deberían cumplir para que esto, gracias a Dios, dure en el tiempo y no tengamos una variante Omicron del wokismo como tuvo el COVID y eso, que vuelva con más fuerza Me había dentro olvidado de Omicron, la sí, y mierda. cualquier otra variante? Qué necesidad de hacerme acordar. Pero digo, que dentro de unos años tengamos una variante más reforzada y que el péndulo vuelva con más fuerza todavía. ¿Qué podemos hacer para que sea permanente esta reacción? ¿Tenés tiempo? Bueno, ¿Sí? Me voy a poner bíblica, mira. Me encantó. ¿Te estás volviendo conservador? Mira. Tengo la impresión de que muchos quieren ser Jesús y pocos quieren ser Moisés, y me parece que no les va a salir. Creo que muchos están saliendo de un espacio, si querés, más opresivo, pero creo que están formateados de una manera antigua y que pocos van a poder llegar a un concepto totalmente nuevo. No quiero generalizar porque son todos distintos. Todos los casos son distintos. Pero y todos los casos venís fantástico te con la gustó. analogía. Creo que estoy Y entendiendo no todo. quiero que la uses porque
Te la vamos a adjudicar a vos en el copyright, Por tranquila. favor. Entonces, creo que están obsoletos todos los mecanismos institucionales que ya venían en falsa escuadra. Lo que yo creo es que el wokismo, bueno, no terminamos de hablar mucho de las identidades, pero creo que a la falta de pertenencia que tiene que ver con una decadencia de las estructuras familiares, explico la decadencia de las estructuras familiares no desde un punto de vista conservador, sino desde un punto de vista, si querés, más eficacia y de antropología. Pero esa caída de las estructuras familiares y en consecuencia el invierno demográfico que padece todo el planeta, salvo muy poquitas regiones, genera un vacío de pertenencia porque de última somos seres gregarios. Y eso es lo que volvió de alguna manera atractivo al identitarismo wokista. Entonces, yo creo que el wokismo no es la causa de esta locura, sino como la respuesta tóxica, si querés, a una demanda social que como respuesta tóxica llegó a, digamos, no puede seguir expandiéndose, no hay más por donde ir. No obstante lo cual, tenés leyes hechas por el wokismo, tenés políticos wokistas y tenés un montón de dinero en juego alrededor de eso que es medio difícil de desarmar. No porque haya malos que estén poniendo, sino porque, bueno, las empresas se adaptaron. Sí, y bueno, pero ya estamos viejo, volviendo, Por ejemplo, Google estuvo un periodo de años de menos rentabilidad económica porque se dedicó a... ¿Te acuerdas el año pasado? Jaguar sacó una publicidad de su último auto que era una cosa demente. Bueno, acaban de rajar a la agencia. O Disney, el gerente de Disney. Van viene, pero yo creo que por una cuestión de Gillette, que todas, por la plata baila el mono, van a volver naturalmente. Sí, porque ahí yo no sé si, digamos, creo que fue que las corporaciones se adaptaron para sobrevivir como pudieron y bueno, y más o menos, y van volviendo. Eso creo que es así. Pero más allá de eso, creo que el wokismo no puede seguir expandiéndose, lo cual no significa que esté derrotado, porque, insisto, el wokismo no es una cosa que está suelta, sino que yo creo que es la respuesta tóxica a una demanda. Seguime con el antídoto y la analogía. Bueno, sigo con la analogía. Creo que todas las estructuras institucionales que tanto reclama la derecha y la izquierda tradicional, lo que vendría a ser el centrismo político, que lo tenés muy arraigado y por eso ves cómo se deja fuera, se hacen cordones sanitarios con AfD, con Vox se intentó hacer con Trump, de hecho se logró con Trump en la primera parte, digamos, en la elección que tuvo en el medio, en la administración Biden, que se trató de hacer con Milei, que se ataca a Bukele, que tampoco me simpatiza mucho, pero digo, todas esas hay una reacción plebeya, hay una demanda plebeya que hace que vayan hacia algunas alternativas mientras que las instituciones se defienden como pueden. Siguen estando dentro de un marco de unas instituciones que están obsoletas. Eso lo comparto. Las instituciones están obsoletas. Creo que lo que primero se ha puesto al día es el tema de los medios de comunicación porque existen los celulares. Bueno, y las es buena sociales. idea. Mira, ahora te voy a afanar eso yo a vos. Entonces, eso ya se actualizó y creo que el que mejor lo entendió es Milei, por ejemplo, esto, porque su campaña fue hecha desde acá en muchos aspectos, no sé si en todos, y creo que eso va a dejar de ser obsoleto dentro de poco, las campañas van a pasar a ser por acá y todo va a ser por acá. Pero sí estoy de acuerdo que hay... Y sí creo que hay algunas alternativas políticas que incluso también tienen, digamos, exitosamente rompen con esta estructura de izquierda y derecha y por eso le reclaman a Milei los liberales cierto conservadurismo y los conservadores cierto liberalismo y no logran encajarlo en una caja. Es que para mí es una Tampoco bolsa de logran gatos. encajar, mirá, todos los que dicen, por ejemplo, que AfD es un conservadurismo facho, bueno, está, digamos, la cabeza es una lesbiana casada con una mujer hace un montón de tiempo, con una familia compuesta con una lesbiana. Estoy totalmente... Es que se armó una bolsa de gatos. Pasa lo mismo con Wilder, que le decían facho y es un defensor a ultranza del Estado de Israel. Te pasa lo mismo con Vox. O sea, los que más o menos logran romper la dicotomía esa izquierda-derecha propia quizás del 68ismo y que, insisto, como las estructuras políticas no están respondiendo a las reales demandas de la revolución popular
y hablo de revolución popular a todo lo que viene de abajo y es inorgánico y no tiene como un programa, una narrativa. Es solamente que esas demandas no son catalizables dentro de la política actual. No lo son. Por eso no pueden responder a la cuestión inmigratoria en Europa. Por eso no pueden responder a las cuestiones de seguridad en Latinoamérica. Porque son estructuras que definitivamente no podrían aceptar como viable ninguna solución por fuera de su caja. ¿Tá? Ahora, creo que va a haber una evolución. No sé si nos va a gustar, pero creo que va a haber una evolución, pero quizás la palabra no es evolución. Va a haber un cambio en los liderazgos políticos en la medida que quieran dar respuesta a esas demandas. Lo que veo hasta el momento me gusta más de lo que conocí de niño, que digo niño 15 años, digo los partidos tradicionales los llegué a conocer así. Lo que veo hoy me gusta más porque, para empezar, se viene un gran peligro con el tema de la inteligencia artificial y demás, pero digo en cuanto a las redes sociales que un tipo... Discurso boomer, pero... ¿Cómo? Discurso... No, pero me refiero a la que... inteligencia artificial. Desde las... No, Le sacan a los chicos los teléfonos, como si cuando crecieran no van a tener teléfono, no los dejan usarlos en la sala. no, pero soy un ferviente defensor de no darle a un niño un teléfono. ¿Pero por qué? Pensé que me ibas a decir, pero por supuesto. ¿Pero cómo le...? ¿Pero por qué? Porque lo matás. ¿Por qué no le das Lo una matás. máquina de escribir? Tiene un Olivetti, está escribiendo Claro, está bien. Un ludista sos al final. Un ludista, vamos, está bien. No, pero te vamos a volver a invitar para charlar de varias cosas, Karina. Vamos a hablar de tecnología, de IA, vamos a hablar de liberalismo y conservadurismo, que me parece que es un tema que va a estar buenísimo, de los fundamentos de cada uno, qué pros y contras y cómo lo vemos hoy en día. Pero te quiero terminar preguntando y que te quedes vos con la última palabra para que quieras decir lo que se te antoje. De todas las opciones variopintas que ves hoy en el mundo, desde un Trump por un Milei hasta Meloni, Orbán, etcétera, etcétera, ¿cuál es la que, sin decir nombre y apellido, pero digo, en cuál ves un fundamento filosófico, político, sociológico, económico también, de que puede tener fuerza para pujar un liderazgo que dure, digamos, un siglo? 50 años. No, no sé, no. ¿No te animás a jugar de No es que no me animo. Yo no tengo la impresión de que haya un fundamento sólido y programático en esta reacción plebeya. Lo que hay es una reacción a cierta andanada migratoria en el caso de Europa, a cierta andanada de inseguridad y demás en el caso de América Latina. Hablo grandes rasgos. En todos creo que hay una reacción respecto de la intromisión del Estado en la vida privada, que por distintas cuestiones se fue dando, y sobre todo creo que hay y que se va a dar más en adelante una reacción frente a las políticas públicas de decrecimiento, que son las que más están pujando, que van contra la producción de alimentos, que van contra el crecimiento de las ciudades y todo este tipo de cosas. O sea, hablo de las carnes fabricadas, no porque alguien no tenga derecho a fabricar toda la carne artificial que quieras y si está buena y la gente la compra fenomenal, sino porque impliquen políticas públicas que vayan en contra de la producción de carne real, o que impliquen políticas públicas que vayan en contra de la producción de alimentos. Es la primera vez en la historia que la capacidad humana de producir alimentos sirve para alimentar a todos los que somos, y somos un montón. ¿Y cuánta gente se muere de hambre? Pero la gente se muere de hambre no por eso, sino por restricciones al comercio, restricciones a la producción de alimentos y demás. Porque está. Pero entonces, lo que tenemos es de este wokismo, lo que tenés ahora es la vertiente más importante, que es la de decrecimiento, que es un neomalthusianismo. Si tenés ganas de ponerle un nombre. Yo creo que eso se va a revertir en breve. Yo creo, bueno, sí, por eso te digo, creo que de todas las reacciones plebeyas que tenés, la reacción contra la hormonización de niños, la reacción en contra de que no te dejen viajar, no puedas
producir la reacción en contra de que se te llenen en tu barrio, tu casa, de gente que no comparte tu cultura y a la cual además le tenés que pagar, Exacto. digamos. O la reacción en contra de que la delincuencia tenga más derechos que el que no delinque, digamos. Todas esas cosas que pueden estar a derecha o izquierda. Yo no sé si la gente dice, y esto ahora son mis principios. Claro. Y este es mi programa político. No, me parece que no. Que no, y que no hay un político que la tenga tan clara, porque en general son bastante superficiales los políticos. Estoy de acuerdo. Como para decir, mira, esto es por acá. Me parece que va a ser más orgánico y la gente va a ir fluyendo hacia un lado y hacia el otro. Y los políticos son como el mercado, ¿viste? Van viendo. Van fluctuando qué es lo que paga. Bueno, más o menos. ¿Cómo es la gente? La gente quiere que los vacunemos. Vamos a vacunar. La gente no quiere una vacuna, no. Y así lo ves, ¿viste? Van bien en Moreno, por ejemplo. No. Pero, Nah, sí, pero sí. Todos los políticos están en la misma. Son todos. Sí. Bueno, yo nunca dije. No, yo dije, pero cambié. ¿Es político? Van fluctuando. Bueno, Karina, es fluido. te remil agradezco que hayas venido acá. Me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando. Lamentablemente no lo podemos hacer, pero lo podemos volver a hacer virtual dale. Si no tuvieras problema, y seguimos charlando de un montón de temas que nos quedaron en el tintero, pero que los vamos a hablar, los vamos a agarrar vamos a hablar. y lo vamos a poner todo sobre la mesa. Hasta que no reniegues de Moreno. Vos no vas a parar. Hasta que no reniegues de Moreno. Me parece bien. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Y finalmente termino gracias con por una la invitación. recomendación por todo lo que dijimos al público. Si pueden conseguir este libro, vale. En Amazon. En Amazon, muchísimo la pena. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Mientras no tengamos rostro.